Mucho de lo que conocemos acerca de los bárbaros no es del todo exacto. Pensar en los bárbaros como un grupo monolítico, una entidad sin cambio, que eran personas groseras, que no eran civilizados, que no eran organizados y aparte no poseían sentido de la sociedad, es sencillamente incorrecto. Los romanos solían burlarse de los bárbaros. Los veían como simplones, incultos, y los comparaban con animales. La palabra bárbaro tiene una especie de significado negativo. ¿Por qué bárbaros? Ellos solo luchaban por su libertad. Los romanos los consideraban diferentes, como los no romanos, los que no hablaban en latín. Fuera de Italia se interesaban por las tradiciones de Galia, de Germania, de Britania y sus múltiples sistemas tribales, no como naciones, sino como pueblos con diversidad. La república estaba en crecimiento y las personas que vivían bajo el reinado romano experimentaban una época muy sangrienta. Debían tomar una decisión, aceptar un convenio con Roma en el cual perderían parte de su independencia, o la otra opción era aceptar ir a la guerra, costase lo que costase. A medida que Roma fue conquistando nuevos lugares, impusieron sus infraestructuras y su concepto de urbanización, lo cual era algo totalmente nuevo para muchas de estas zonas que jamás habían sido urbanizadas. A final de cuentas existía mucha gente que no tenía ese tipo de cultura. Roma no podía adaptarse a sus culturas, ni siquiera asimilarlas. Tenían su propio orgullo y su propia forma de ver las cosas, siempre en busca de su propio bienestar. Esto generaba conflictos. Los llamados bárbaros tenían la ventaja de que usaban todo a su favor, por ejemplo, las tácticas, armamentos, el terreno y así sucesivamente, de maneras ingeniosas. Se adaptaban a cualquier cosa. Todos luchaban por supervivencia, por algo que iba muchísimo más allá de sus propias vidas. Los bárbaros lucharon por muchas razones contra los romanos. En ocasiones por gloria, por defender sus hogares, a veces peleaban porque eran sus costumbres y no sabían qué más hacer. Con el tiempo, los bárbaros aprendieron cómo operar políticamente dentro del imperio y ahí fue cuando se convirtieron en una amenaza para él. Empezaron a infiltrarse y finalmente los bárbaros aprendieron del mismo imperio cómo destruirlo. Debe existir un punto de convergencia ideológica para que los hombres se identifiquen a sí mismos, identifiquen a sus grupos y entiendan por qué es importante pelear como grupo y defiendan quiénes son. Pero es necesario también que pensemos en nosotros como algo más que simplemente un individuo. Los seres humanos siempre se resistirán a la subyugación, se resistirán a la opresión. Incluso si la lucha no dura semanas, meses o años, sino que, en última instancia, se extiende a generaciones e incluso siglos. Y si pensamos en la experiencia de los bárbaros contra los romanos, llegaremos a la conclusión de que los humanos siempre se resistirán a la opresión y buscarán, en última instancia, independencia y libertad. Aníbal es un aristócrata de Cartago, proveniente de la familia Barca, una familia muy prominente de la ciudad. Es talentoso, tiene coraje, es perseverante. Aníbal es uno de los pocos enemigos que tenía Roma, a los que realmente respetaba e idolatraba, y se debe a sus enormes logros. Tenía un padre famoso, que peleó contra los romanos. Este lo crió, como dicen algunos escritores, como el cachorro de león que destruiría a Roma. Realmente Cartago era el único competidor de Roma como imperio en el Mediterráneo central y occidental.
Cuando sus hombres lo ven con 26 años de edad, tomar control del ejército de Cartago, ven a su padre renacido en él, en sus gestos, en la manera en la que habla, la manera de actuar. Ven un comandante tremendamente prometedor. ¡Nosotros saldremos victoriosos! Aníbal tenía una visión global. Se percata de que Roma está surgiendo y que si esta no es detenida, significaría no solo el fin para Cartago, sino también el final para varias tribus bárbaras. También reconoce que la única manera de detener a Roma es con la ayuda de estos aliados. Para ese momento Aníbal sabía lo que había que hacer, invadir Italia, y para hacerlo necesitaba un ejército enorme. El de Cartago no era suficiente, tuvo que reclutar a las comunidades barbáricas del centro y del sur de España. Era una tarea difícil, era un ejército muy diverso y Aníbal debía lograr que trabajaran en conjunto. Les prometía botines, iremos por aventuras y riquezas. Vamos, hermanos. El plan de Aníbal para atacar a Roma era audaz y visionario, pero también extremadamente riesgoso. Planeaba marchar 1.600 kilómetros y atravesar los Alpes. Sentía que a pesar de lo que costara, la ventaja de sorprender a los romanos al aparecer en Italia haría que valiera la pena. Extrañamente, comenzó la campaña en el otoño. No esperó a la primavera. Así que se alistó para los Alpes en las peores condiciones posibles, aparentemente descabellado. Enfrentaba condiciones naturales que nunca había encarado. Era el invierno a su máxima expresión. Hielo, nieve, vientos, congelamiento. Totalmente terrible. Parecía que había guiado a sus tropas a un desastre inimaginable. El orden se estaba quebrantando. La comida escaseaba, los perros se comían a los soldados, era indescriptible. A pesar de todos los desastres en los Alpes, no perdía de vista el objetivo. Sabía que si lograba llegar a Italia, una vez allí podría reconstruir su ejército y sería una guerra renovada, una estrategia renovada. Por eso es que logró superar esta situación en los Alpes. La cantidad de decesos torna muy apremiantes en las prioridades de Aníbal. Debe luchar contra los romanos inmediatamente y conseguir muchas victorias. Y es lo que hace. Los romanos pusieron a sus mejores legiones frente a las tropas de Aníbal y no podían detenerlo. Una tras otra, él las destruye y esto lleva el ataque a su clímax. Los romanos en Canas reúnen un ejército enorme. Tienen cerca de 80.000 hombres en el campo de batalla y los sobrepasan en número. Aníbal solo contaba con 50.000 hombres. Para lograr derrotar a los romanos, él quería que estos cayeran en una trampa. Que Aníbal preparara perfectamente su trampa y que los romanos fuesen demasiado arrogantes resultó en que estos cayeran por completo. Es un ejemplo paradigmático de cómo derrotar a los romanos. Debes emboscarlos y la de Canas fue la mayor emboscada de la historia. La táctica de Aníbal para la batalla de Canas es absolutamente brillante. 70.000 tropas romanas caen en un solo día. Desde entonces, estrategas y expertos se han esforzado en imitar lo que él logró, porque representa la perfección táctica. Viriato era un pastor. Los pastores en el mundo antiguo a menudo se unían a la guerrilla y a menudo se convertían en bandidos. La razón de esto era que para sobrevivir como un pastor debías tener algo de bandido. Los lusitanos eran una tribu de Hispania, muy avanzados en comparación con otras tribus hispánicas. Los romanos desconfiaban de los lusitanos. Eran un pueblo guerrero, había muchas rebeliones en Hispania, y si Roma pretendía mantener el dominio sobre su nueva provincia, debía mantener a los hispánicos a raya. Viriato quería que su pueblo fuese tomado como un igual de los romanos. Quería que fuesen libres de vivir como gente digna y sin ser molestados en sus asuntos. Para los lusitanos, la ocupación romana representaba algo aterrador, algo completamente nuevo y aparentemente indetenible.
Con circunstancias así, se necesitaba a un individuo excepcional para organizar cualquier tipo de resistencia coherente en contra del todopoderoso ejército romano. Si luchamos contra los romanos como romanos, perderemos. Así que debemos hacerlo como lusitanos. Tomaron las espadas de nuestros padres, pero aún tenemos sus armas. Viriato se vio responsable de una situación que él no deseaba. Se encontraba en una especie de contradicción, pero aún así se hizo responsable de su pueblo. Se enfrentó a una fuerza que era virtualmente infranqueable. Viriato sabía muy bien cómo atacar y retirarse. Esto es lo que hoy en día conocemos como tácticas de guerrillas. Las tácticas de guerrilla eran lo único que realmente podrían infligir bajas significativas en la legión romana. La legión romana era una máquina lenta, se movía en conjunto y mientras se mantuviese junta, no podía ser derrotada. Así que la única posibilidad de que una fuerza indígena pudiese enfrentar a una fuerza romana era generar muerte a través de miles de ataques pequeños. Quiere crear la impresión de que las colinas estaban vivas con la resistencia y las legiones romanas no estarán a salvo en ningún lugar de Hispania. La emboscada de Viriato en Tríbola es un gran golpe para los romanos y es un gran logro para él y su ejército. Le dio vida a la oposición a Roma. Los romanos enviaban nuevos pretores cada año con ejércitos para derrotarlos, pero fallaban. La experiencia romana en Hispania tiene algunos paralelismos con el ejemplo moderno del ejército de Estados Unidos en Vietnam. El enemigo era invisible, atacaba y desaparecía. Se daban a la fuga y la moral de las tropas bajaba y bajaba cada vez más. Viriato continuó haciendo presión. Luchó durante años, pero después de todo, debemos recordar que las tácticas de guerrilla solo tienen efecto hasta cierto punto. Ser un militante exitoso de la guerrilla es como la cuerda floja. Sabes que es muy difícil mantener el balance y sabes cuán fácil es para el enemigo alcanzarte y cuán vulnerable eres. Y Viriato comprendía que no podía seguir peleando contra Roma por siempre. Y es por esto que, con el tiempo, decide llegar a acuerdos de paz. En el análisis final, Viriato fue traicionado por su pueblo. Él envía a 3 personas para hacer las negociaciones y llegar a un acuerdo con el líder romano, y en realidad estas personas terminan siendo sobornadas para asesinar a Viriato y de hecho consiguen asesinarlo. Los romanos prefieren ganar en el campo de batalla y prefieren hacerlo de manera honorable. Si no pueden hacerlo de esta manera, están dispuestos a recurrir a métodos sucios. Y el caso de Viriato es un ejemplo excelente. Al no poder vencerlo limpiamente, deciden usar la traición para derrotarlo y lo logran exitosamente. Tenemos tantas espadas como podemos llevar. Debemos ir al norte, hacia la libertad, antes que Roma desate el infierno sobre nosotros. Las intenciones originales de Espartaco no eran crear un enorme ejército para rebelarse contra Roma o Italia. Él solo quería escapar de Capua, pero finalmente hace frente a los eventos y logra cosas grandiosas. No hay mucha información acerca de los orígenes de Espartaco. Sabemos que había pasado tiempo luchando y que había desertado del ejército. Y seguido de esto fue que los romanos lo recapturaron y lo convirtieron en un esclavo para enviarlo a la escuela de gladiadores de Capua. La realidad de un gladiador en la que se encontraba Espartaco no era nada placentera. Ningún hombre querría estar en esa situación. Estos gladiadores que peleaban hasta la muerte una y otra vez se enfrentaban a las peores barbaridades. Auspiciar los combates de gladiadores, tener este tipo de peleas, era la forma de Roma expresar su dominio.
Claramente Espartaco parece tener un único fin en mente y era irse a casa a Tracia. Evidentemente quería su libertad. Quitarle la libertad a alguien puede tener un impacto devastador sobre su mente. Sin embargo, mantenerse centrado con el sentido de un propósito es la manera en la que se puede superar esa privación física y el encarcelamiento. Espartaco resulta ser un gran líder. Las personas comienzan a escuchar su nombre e inmediatamente se convierte en una leyenda. Quieren seguirlo, quieren escapar de su esclavitud y muchos de ellos quieren tomar venganza contra sus antiguos amos y Espartaco es el camino para hacerlo. Ahora tenía miles de personas siguiéndolo. Así que les demostró que podían ser libres. Roma subestimaba enormemente los peligros que enfrentaba con Espartaco. Ellos creían que, aunque solo enviaban milicia para enfrentarlo, era más que suficiente para lidiar con este arribista, pero no sabían con quién se enfrentaban. Somos guerreros, somos libres de luchar y de morir de la manera que queramos. Bajo nuestros términos, podemos hacer que Roma sangre. La victoria de Espartaco sobre las 2 legiones que fueron enviadas contra él conmociona a toda Roma. Parecía que había un grupo indetenible de esclavos que se habían rebelado y se dirigían a la península italiana. Y quién sabe lo que harían a continuación. Vemos una transformación considerable en Espartaco. Inicialmente era un individuo en circunstancias terribles que buscaba su libertad individual. Pero ahora era el líder de un movimiento enorme. Espartaco se dirigía con su ejército lejos de Italia. Esa era su trayectoria inicial. Al regresar, básicamente le estaba haciendo frente a la confrontación con Roma. Uno de los grandes misterios de Espartaco es por qué, ya tan cerca de los Alpes, decide regresar y quedarse en Italia. Tal vez Espartaco comprendió que estaba tomando un riesgo, pero se había convertido en más que un individuo. Era el líder de un ejército y no tenía intenciones de renunciar a él, así que regresa. Básicamente, Espartaco se arrojó a las espadas de las legiones porque sabía que se enfrentaba a su eliminación y la de sus seguidores, y eligió esa forma de morir en lugar de una muerte lenta, en lugar de la humillación pública, de la crucifixión que fue el destino de los sobrevivientes de esa batalla. Los oprimidos no lo serán por siempre. Las personas con el tiempo encuentran la forma de levantarse y exigir igualdad. Y lo que se ve son ejemplos de lo que se puede lograr si existe la libertad, que se convierte en una gran inspiración. El legado de Espartaco es poderoso, ya que demostró que un hombre puede hacer la diferencia, una persona puede hacer la diferencia, y los principios lo guiaron a él y a sus seguidores a lograr algo que lo sobrepasaba a ellos. También demostró que había un fallo en el poderío romano, había debilidad generalizada, y que a largo plazo Roma no era invencible. Si reunimos suficientes hombres, podríamos vencer a Varo y a sus legiones, expulsar a Roma de nuestra tierra. Podríamos ser libres de nuevo. ¿Por qué alguien confiaría en ti? Porque soy el hijo de mi padre. Arminio fue sin duda el libertador de Germania. Luchó contra los romanos cuando estaban en el apogeo de su poder y los derrotó firmemente. Germania representa una de las mayores áreas de resistencia contra la expansión del Imperio Romano. Es un lugar donde Roma debe seguir haciendo llegar recursos para subyugar al pueblo. Una de las cosas que hicieron fue quitarles a sus hijos. Arminio fue tomado como rehén a los 10 años junto con su hermano en contra de su voluntad.
Tomar a uno o varios hijos de tribus conquistadas y llevarlos a Roma servía el propósito de la llamada romanización. Estos niños serían criados bajo las costumbres romanas, y lo ideal era que se consideraran como romanos, y no como bárbaros germánicos. Así que de hecho fue criado en una cultura extranjera y logró ser ascendido a través de las filas del ejército romano. Una vez que regresaban a su patria, la teoría era que continuarían con la romanización y que se propagaría por toda Germania. Cuando Arminio regresó a su patria, vio cómo el estilo de vida que conoció en su niñez quedó totalmente en el olvido, cuando el nuevo gobernador romano, Quintillo Varo, estableció más impuestos, reguló las costumbres germanas como nunca antes y aplicó toda la fuerza de la ocupación romana en una tierra otrora libre. Cuando Arminio ve la realidad del dominio imperial romano y lo que significa para su pueblo, enfrenta decisiones difíciles. ¿Qué debe hacer? ¿Será el ejecutor de la ley del Imperio Romano como lo entrenaron? Y finalmente, Arminio toma una decisión radical. Rechaza contundentemente el poder romano y organiza la mayor rebelión que pudo. Arminio consiguió 15.000 seguidores de la noche a la mañana. Los riesgos de la rebelión de Arminio no podían ser mayores. Para los hermanos es una oportunidad para destruir las bases romanas y las legiones romanas que habían ocupado Germania y ganar su independencia. Arminio estaba en la privilegiada posición de propinarle un golpe devastador al Imperio Romano. Y su expansión imperialista no solo entiende a su propia gente, sino que también entiende a sus enemigos. Conoce la estrategia militar romana. La gran ventaja de Arminio fue que conocía la debilidad del ejército romano en la marcha. Estaban vulnerables cuando debían caminar por muchos kilómetros y su equipo los limitaba, lo que les dificultaba posicionarse para lidiar con la contingencia de una batalla. Arminio desarrolló un plan ambicioso, construir una muralla de un lado e inundar el pantano del otro lado para que no pudiesen escapar. Es increíble. Tiene que concebir la trampa. Tiene que reunir a 15.000 germanos para construirla. Y luego, lo más extraordinario es que debe ponerse junto a Varo y guiarlo hacia la trampa personalmente. En el transcurso de 3 días, 3 legiones romanas fueron eliminadas. Es una victoria tremenda para Arminio. Aquí vemos a los bárbaros germánicos eliminando, destruyendo y aniquilando lo mejor que Roma tenía para ofrecer. La lucha de Arminio por la libertad fue devastadora para el imperio. Fue la primera vez que los romanos se retiraron de territorio conquistado. El fin de la expansión del Imperio Romano se remonta con validez a la victoria de Arminio. Vinimos en paz. Vinimos como amigos. ¿Qué clase de idiota se hace mi enemigo cuando vengo en paz? Le enviaremos un mensaje al emperador. Fritigerno era el líder militar de uno de los grupos godos. Era un godo cristianizado. Recientemente se había convertido al cristianismo. Eso lo debería convertir de inmediato en aliado del Imperio Romano. A pesar del conflicto intermitente, había una especie de entendimiento entre Roma y los godos. El emperador Valente quiere soldados godos, Fritigerno quiere paz y escapar de los hunos.
Cuando los hunos atacan a finales del siglo IV, generan tal impacto que el pueblo godo siente la necesidad de huir. Así que Fritigerno acude a Valente y le pide permiso para poder entrar al Imperio Romano. Era una elección entre dos males y probablemente era mejor el mal ya conocido. Además, Fritigerno tenía motivos para confiar en Valente, pues compartían la fe cristiana. Se suponía que había un ideal de hermandad cristiana que abarcaba comunidades y culturas, pero los romanos evidentemente no reconocían eso. Los romanos odian a los godos casi desde el momento en que llegaron. Esperaban llegar a un nuevo mundo magnífico, con tierras y comida y ese tipo de cosas. Y en su lugar, lo que sucedió fue que fueron llevados a la hambruna, fueron tratados espantosamente mal. Para Fritigerno, un guerrero orgulloso, presenciar el empobrecimiento de su pueblo era demasiado. Los romanos privaron a los godos de comida y de refugio. Era tan malo que los godos se veían forzados a vender a sus hijos a cambio de carne de perro. Los romanos subestimaron totalmente lo que tenían dentro de sus fronteras. Creían tener una fuerza bárbara derrotada. Pero en realidad tenían un ejército apto, listo para rebelarse. Ahora es el momento. Fritigerno decide en el año 378 que una especie de gran confrontación era inevitable y por tanto crea un campamento en las planicies de Adrianópolis con sus seguidores y trata de provocar una batalla decisiva con el emperador. Adrianópolis era una de las ciudades más grandes del imperio. Tenía una gran población, era importante estratégicamente y tenía murallas fuertes, así que por todas esas razones sería una buena base para los godos. De acuerdo a Ammiano Marcelino, quien era el cronista de la batalla, la pelea en Adrianópolis fue increíblemente severa. Romanos y godos fueron pisoteados en números enormes, así que el total de bajas fue absolutamente masivo. Lo que Fritigerno logra en Adrianópolis es extraordinario. Convierte carretas en paredes defensivas, quema campos para que el humo desoriente al ejército romano y hace tiempo para que su caballería regrese. La batalla de Adrianópolis es una gran derrota para los romanos. Fueron derrotados en su propio territorio. Perdieron a miles y miles de hombres, casi 2/3 de su ejército. Luego de Adrianópolis, los godos se instalan en la región. La estuvieron gobernando, pero con el tiempo los romanos lograron un pacto con ellos, en el cual los godos aceptaron proveer fuerza militar a cambio del uso de tierras. La batalla de Adrianópolis es considerada como un punto de inflexión porque pone en marcha un proceso de deterioro que es casi inexorable. Roma ha sido vencida en su territorio y ahora muchísimas tribus bárbaras comenzarán a sentir que pueden lograr lo mismo. La percepción lo es todo aquí y los romanos son vistos como débiles, están camino a su caída. Hoy me nombraron rey, así que exijo un reino. Desde hoy dejamos de cumplir las órdenes de Roma. Desde hoy estamos en guerra con Roma. El saqueo de Roma por Alarico fue como el fin del mundo para los romanos. El hecho de que Roma, la ciudad más grandiosa en la historia del planeta Tierra hasta ese momento, fuese saqueada por los bárbaros a voluntad, es un golpe del cual los romanos no se recuperarían jamás. El saqueo de Roma en el 410 fue una advertencia para todos de que Roma era vulnerable, pero también fue un llamado para los bárbaros. Fue un problema. Sabemos muy poco sobre el ascenso al poder de Alarico, pero de alguna forma demostró que era un comandante militar con talentos excepcionales.
Él es un bárbaro, pero fue criado en Roma. Pensaba como romano, peleaba como romano e incluso llegó a liderar una parte del ejército romano. Los romanos le dieron una educación muy íntima sobre cómo funcionaban los ejércitos, cómo funcionaba el imperio y por lo tanto cómo destruirlo. Alarico fue traicionado una y otra vez y se sentía decepcionado. Quería su tierra natal y los romanos se la quitaban constantemente. Recordemos que los godos estaban dentro del territorio romano. En teoría operaban en nombre de Roma, pero Roma no les dio un territorio para establecerse y producir sus propios productos agrícolas. Así que Alarico debía convertirse en comandante y llevar a sus tropas a la batalla para obtener dinero y suministros de los romanos. Lo que realmente quería hacer era encontrar un cierto grado de independencia, un lugar en el que pudiese mantener a su pueblo sin servirle al Imperio Romano. Y esto fue lo que logró Alarico al ser elegido rey. Siempre existieron reyes fuera del Imperio Romano. Al coronarse rey en lugar de general, Alarico estaba diciendo que no seguiría siendo un esclavo del Imperio Romano. Alarico estaba tan molesto por todas las traiciones de las que había sido objeto que decidió asediar Roma y el asedio duró 18 meses. Al rodear y atacar Roma, estaba chantajeando al imperio. El asedio duró demasiado tiempo. Parecía que jamás tomaría la ciudad. Con el fin de terminar el asedio, Alarico propone alejarse de la ciudad. Entra en negociaciones unilaterales con Roma y les hace una oferta de paz con esclavos. Esto efectivamente fue un caballo de Troya. Estos hombres no eran esclavos comunes, sino 300 de sus mejores guerreros. Los esclavos se infiltraron en la ciudad, devastaron todo en medio de la noche, asesinaron, masacraron y abrieron las puertas a los godos que esperaban afuera. Así que, en cierto nivel, Alarico obtuvo lo que quería. Quería asediar a Roma, quería tomar Roma. Pero, ¿qué quería realmente? Quería un lugar para que su gente se asentara. Quería que tuviesen un lugar donde quedarse. Así que el resultado a largo plazo del saqueo de Roma fue que el imperio aceptara a los godos como intrusos permanentes dentro de sus fronteras. Alarico no disfrutó del éxito por mucho tiempo. Murió poco después del asedio a Roma. Su gente se sentía perdida. Con el tiempo, su sucesor guió a sus seguidores a un asentamiento definitivo en lo que ahora es el sur de Francia. Luego, casi 40 años y obviamente con muy pocas de las mismas personas vivas, los godos encontraron un asentamiento definitivo y encontraron un lugar donde un reino godo podría surgir permanentemente.